Y siguiendo con los nicos, como dice Kapuczynski, que no sirven para este oficio, pues hoy el columnista Sergio Sarmiento salió a defender a Felipe Calderón. Dice que no tiene sentido culpar de todo a un expresidente que dejó el cargo hace más de una década y que Calderón tuvo virtudes y defectos como cualquiera, pero no es culpable de los errores de sus sucesores. Incluso se atrevió a decir que si López Obrador y usted no han podido revertir los supuestos males generados por Calderón en 7 años de la 4T, pues es que no saben gobernar. ¿Qué le responde a esta narrativa, presidenta, que pues busca cerrar el capítulo del calderonismo como si no hubiera existido una guerra fallida, por cierto, una crisis de violencia y un secretario de seguridad pues condenado por vínculos con el narco? No puede uno olvidar la historia. Y particularmente está recordando aquí y en otros foros lo que vivió nuestro país. No puede uno decir que ya no se puede hablar de Salinas de Gortari o de Zedillo o de Fox y el desafuero o de Calderón y García Luna, porque sí dejaron una secuela en el país. Ahora, nosotros estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en 7 años. Repito, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. El mayor aumento de la clase media. ¿Cómo les afectó eso que dijimos aquí, que es la gráfica que mostramos? Y es del Banco Mundial, no es una cifra nuestra, es una cifra del Banco Mundial. El país que tuvo mayor crecimiento de la clase media en los últimos años fue México. No decían antes de que nosotros íbamos a destruir la clase media, que nosotros lo que queremos es que haya muchos pobres en México para poder seguir gobernando. ¿No dicen eso? Sí, claro. Pues lo repiten a cada rato en las columnas. No, fíjense nada más que aumentó la clase media en México porque la gente salió de la pobreza. ¿Y qué queremos? Pues que no haya pobreza en México, que haya bienestar, que haya desarrollo. ¿Hay que avanzar todavía más? Sí. Ahora mañana van a ver las cifras de la reducción de homicidios. Eso también les molesta mucho, que en un año haya una reducción de homicidios histórica. Entonces, hay que seguir nombrando lo que ocurrió en el pasado, porque ¿cómo vamos a hacer una comparación de dos proyectos de nación? Proyecto neoliberal del prianismo o del macprianismo y el proyecto de la Cuarta Transformación. Imagínense lo de las escuelas hoy que se presentó. A mí me tocó, yo entré al CCH Sur a finales de 1977. Mi número de cuenta empieza con 78. Entré en el 78, ya tengo mis años. El primer movimiento estudiantil en el que participé se llamó el Movimiento de Rechazados. ¿Qué era el Movimiento de Rechazados? Los jóvenes que no pudieron entrar a la preparatoria a estudiar porque no había suficientes escuelas, era el inicio del neoliberalismo. Después se hicieron algunas escuelas por la presión de los propios estudiantes, no por decisión del gobierno. Porque lo peor, después les dijeron ninis, ni estudias ni trabajas. Pero imagínense decirle a un joven rechazado. ¿Y por qué participamos, aunque yo había entrado a la escuela? Pues porque me parecía terrible que hubiera jóvenes como uno que no tuvieran escuela. Bueno, ahora estamos reivindicando al máximo el derecho de los jóvenes a la educación, de todos.
incluso a los adultos, a la educación, que es una reivindicación contraria al periodo neoliberal. Entonces, sí es distinto y hay que seguir hablando de ello. Y hay que seguir hablando de García Luna, que es el que está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. ¿Les molesta? Sí, sí les molesta, pero hay que seguirlo diciendo. ¿Por qué? Porque Calderón hizo de su sexenio la lucha contra el narcotráfico la esencia de su gobierno. Sáquenlo de contexto. Un país cualquiera, llega un presidente y dice, lo que más voy a atender, el problema central de México es el narcotráfico. Entonces, mi gobierno se va a dedicar a la guerra contra el narco. Bueno, y resulta que años después detienen a su secretario de Seguridad que encabezaba esa guerra por vínculos con el narcotráfico. Bueno, ¿cómo no quieren que lo digamos? Y además detenido en Estados Unidos, donde por cierto también lo habían premiado. Entonces, claro que hay que recordarlo, que nosotros decimos que no hay, que mucho de la violencia en México viene desde esas épocas, sí lo decimos, porque fue una irresponsabilidad. Ahora, que lo estamos atendiendo, van a ver las cifras mañana. Y ya por último, Presidenta, un análisis reciente de Banamex